Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión extraordinaria del ASPAGAN TV. Para mí es un placer presentar a mi amiga y estupenda gastroenteróloga argentina, la doctora Mónica Contreras, que está en el Hospital Garrahan allá en Buenos Aires. Y pues los dejo con ella para que nos hable sobre COVID-19 y enfermedad inflamatoria intestinal. Pues adelante, Mónica. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a nuestra sociedad por esta invitación, a Reinaldo en particular por la propuesta, a vos, Carlos, por tu profesionalidad, ya que estos eventos no serían posibles sin tu apoyo, y a todos ustedes por estar ahora hoy aquí. Bueno, COVID y enfermedad inflamatoria intestinal es el tema que hoy nos ocupa, y la verdad que cuando empecé a programar esta charla, mediante esta invitación, me dije, bueno, ¿en qué podría yo ayudar? Bueno, ya que hay mucha bibliografía disponible, muchas de gran valor científico, con lo cual mi presentación se va a basar en la recopilación de estos papers y de estas guías, y para ser sincera, y lo que estábamos hablando recientemente, no tengo experiencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y COVID. De todas formas, así seguiremos y empezaremos. Ustedes verán bastante colorido este primer slide, el de la izquierda. Sobre tantas fotos del virus elegí esta de fondo color rojo y es muy llamativo, y enseguida se me vino a la mente por qué. Lo relacioné con Marte, el dios romano de la guerra, de la violencia, a quien se le atribuía este color, a Marte el planeta rojo del misterio, seguí por el lado negativo y vi el semáforo con el color rojo, en donde hay que tener advertencia y ese peligro. Inicialmente lo interpreté así, pero luego empecé a googlear y aprendí realmente bastante más de lo que significa el color rojo, y les diré que cada país, cada nación, cada etnia le da un significado diferente a este color, y que él no excede, por supuesto, esta presentación, pero está muy bueno que lo veamos. Y por otro lado, con respecto a el slide que está a nuestra derecha, también es multicolor, pero se ha elegido el color violeta para este logo de enfermedad inflamatoria intestinal. Este color tiene un profundo efecto sobre la mente y es utilizado por los psiquiatras para calmar y tranquilizar a los pacientes, combatir los miedos, aportar paz, y como sabemos es esto tan necesario en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria. Por otro lado, este es un buen momento y aprovecho para recordar que el 19 de mayo se celebra en más de 40 países el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y ahora nos toca a nosotros abordarlo en nuestra época de pandemia. Y digo en nuestra época de pandemia porque estamos todos muy pendientes a lo que sucede en el mundo, en Latinoamérica, y la verdad que, como hablábamos recién también con respecto a qué futuro tendrá la teleasistencia y qué es lo que nos pasará, esta situación va a poner y pone en jaque el sistema sanitario de cada país. Como vemos en este slide, donde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a invertir en personal de enfermería. Nos falta enfermeros. Hace un llamamiento al sector privado a cooperar en esta situación. Es todo un cambio de paradigma. Y además a mantener los servicios sanitarios esenciales durante esta pandemia, que era también un poco lo que hablábamos recientemente, y qué es lo que nos pasaba con los otros pacientes que habitualmente tenemos y que hoy no sabemos qué es lo que pasa. Con respecto a las últimas actualizaciones, bueno, todos estamos en
situación de ver los informes de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que el 90 y 80% de las personas con COVID van a transitar una enfermedad de forma leve o moderada, y esto nos pone realmente, digamos, contentos, pero estamos cada uno de nosotros, seguimos de cerca estos informes con la cantidad de pacientes infectados, la cantidad de pacientes fallecidos, la cantidad de afectados del personal de salud que tenemos en cada nuestro país. Y me parece útil también comentar dos cosas al margen, que es la publicación de libros de cuentos para niños de 6 a 11 años, publicados, como así también la contribución de las regalías por parte de cantantes latinoamericanos uniendo sus voces, sentimiento de unión compartido y necesario en toda sociedad, y hoy día mucho más. Bueno, ¿por qué en realidad luego de esta introducción hemos elegido el tema de hoy? Y por varias razones. Por un lado, porque sabemos que la incidencia mundial de la enfermedad inflamatoria pediátrica en las últimas décadas está en ascenso, sobre todo la enfermedad de Crohn, y también así lo refleja el trabajo llevado a cabo por el Comité de las LAPSGAN durante el periodo 2016-2017, a cargo del doctor Jaro La Rosa, donde se ve un creciente incidencia de estas enfermedades, y porque además estos pacientes están dentro del grupo vulnerable ante una infección por el coronavirus. Más allá de los adultos mayores, de las embarazadas, los pacientes con enfermedades inflamatorias conforman un grupo de riesgo. Sabemos que estas enfermedades crónicas necesitan de un manejo complejo, que los pacientes requieren tratamiento con glucocorticoides, con inmunomoduladores, con biológicos, y por lo tanto debemos tener conocimiento sobre la probabilidad de los efectos colaterales ante una infección en el curso de estos tratamientos. La verdad que esta pandemia ha planteado muchos interrogantes y hoy es nuestro desafío. Perdón. Hola. Bueno. Sí, te escuchamos, Moni. Bien. Los primeros reportes nos han llegado desde las experiencias en los países asiáticos, en pacientes adultos con enfermedad inflamatoria, donde observaron que el manejo inadecuado de esas enfermedades inflamatorias por miedo al virus y el retraso de las terapias han tenido un impacto negativo, recaídas de la enfermedad, por lo que aconsejaban a sus pacientes a mantener sus terapias, sobre todo si estaban en remisión. Y a partir de estos reportes por parte de países en Asia, en Europa y América, con una alta morbilidad de enfermedad inflamatoria, se han publicado recomendaciones por parte de distintas sociedades, de grupos de expertos, y experiencias en distintos países y regiones. Una de las primeras publicaciones aportadas por el grupo de Beijing se ha publicado en el Journal of Crohn and Colitis, y este muestra interesante un cuestionario que se le ha enviado a pacientes, en total 125 pacientes, y el 76% de los mismos, de estos pacientes, permanecieron sin cambios con respecto a su enfermedad. Esto es realmente una buena noticia, y solo el 14,4% presentaron una recaída.
Más de la mitad de los pacientes fueron asistidos mediante aplicaciones móviles y solo el 12.8% tuvieron que concurrir a un servicio de emergencia. En este trabajo, el grupo de Italia en Milán se preguntaron si los pacientes con enfermedad inflamatoria tendrían un riesgo más aumentado para la infección con COVID, y concluyeron que no, que los pacientes deberían continuar con su terapia y sí ser monitorizados cuidadosamente para detectar síntomas y o signos que sugieran COVID-19. Otro centro de Italia, en Bérgamo, donde ahí fue realmente un foco de infección importante. Este estudio, que se llevó a cabo entre febrero y marzo, incluyó a población tanto pediátrica como población adulta, un total de 550 pacientes aproximadamente. Ellos no reportaron ningún caso de COVID confirmado haciendo test de SARS-CoV-2 en enfermedad inflamatoria intestinal. Del trabajo publicado por Danese, esta experiencia del grupo de Milán, me pareció bastante interesante el punto de vista de cómo manejar operacionalmente a estos pacientes con enfermedad inflamatoria y asegurar esta calidad de atención de la que hoy venimos hablando durante la pandemia. Más allá del flujo o camino que he instituido por cada uno de nosotros en el hospital en relación a la internación del paciente, en relación a la infusión y medicación endovenosa, la telemedicina juega un rol fundamental y, bueno, ellos conformaron un equipo de médicos, enfermería y asistentes que probablemente no todos de nosotros tenemos a disponibilidad. Y me voy a detener un segundo en esto porque creo que el tema, como hablábamos antes de empezar con esta charla, el tema de la teleasistencia, de la telemedicina, va a ser un antes y un después de la pandemia. Entendemos como telemedicina la asistencia, la teleasistencia, la televigilancia, la teleconsulta, la teleinterconsulta, además de otro gran capítulo que también está relacionado, como es la telecapacitación médica y la telegestión. Y es aquí donde me detengo y me pregunto, a ver, la utilización de esta tecnología ¿tiene el mismo peso que hasta ahora nosotros estamos teniendo o haciendo en una consulta presencial? ¿Es ético y legal que un médico asista a un paciente mediante un WhatsApp? ¿Dónde quedan registrados estos datos? Probablemente cada país tenga instituidas normativas, como hablaba recién Vera, y tenga su legislación. En Argentina se está avanzando sobre este tema y recientemente se ha dictado el Plan Nacional de Telesalud para el periodo 2018-2014, 2024, y aún queda determinar, bueno, qué sucede con la matriculación provincial. Recordar que nuestro país es federal y el uso de una plataforma seguro para el resguardo de los datos, el derecho a la identidad y a la privacidad. Bueno, eso es un tema que seguramente con Carlos, que ha tenido su aporte allá en Colombia, no, ¿dónde fue, Carlos? Sí, Colombia, sí. Colombia. Me parece que eso es útil para que nos instruyas y nos des una charla también. Más allá de esto, a nivel general y mucho a nivel de
pacientes adultos con enfermedad inflamatoria y durante la asistencia en esta pandemia, el grupo de enfermedad inflamatoria de la EPSGAN, en un consenso de 37 expertos, bueno, se expide. Esto incluyó a 102 centros afiliados y publicaron en las guías que seguramente ustedes habrán leído. Vamos a repasar entonces estas recomendaciones. Y en primer lugar, todos los pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal deberían seguir las recomendaciones de la OMS, el lavado de manos, la distancia social, el uso de barbijos, el cuidado en casa, ¿sí? Concordaron también que la enfermedad inflamatoria per se no es un factor de riesgo para adquirir la infección por SARS-CoV-2, para disminuir las consultas por las consultas por telemedicina junto al uso y su uso podrían ser el motivo y la forma más acertada de operación, que el uso de marcadores como la PCR y la calprotectina, especialmente pacientes en remisión, son útiles a fin de retrasar estas visitas a estos pacientes y que deberían considerarse en casos particulares cuándo o no ir al hospital, que los niños no infectados deberán continuar con su tratamiento según el protocolo del PIVD, e inclusive aquellos que están en tratamiento con inmunomoduladores y con biológicos, ya que el riesgo de brote supera cualquier riesgo estimado de infección por SARS-CoV-2. Que los corticoides se pueden usar para tratar las recaídas, pero deben ser disminuidos cuanto antes y en lo posible, y que en la enfermedad de Crohn la nutrición enteral exclusiva sería la mejor opción. Con respecto a los biológicos, deben continuarse en intervalos y a dosis regulares, evitando a los centros de infusión el hacinamiento, implementar los procedimientos en estos casos si es necesario de detección de COVID-19. Se aconseja el cambio, se desaconseja el cambio de infliximab en un niño que esté estable, a menos que sea imposible la administración de estas infusiones endovenosas, ya que el riesgo de exacerbación de la enfermedad ante el cambio está documentado. Por otro lado, ante una enfermedad febril aguda, se recomienda suspender el tratamiento inmunosupresor hasta que la fiebre disminuya, independientemente de la prueba de SARS-CoV-2, y que la cirugía electiva y la endoscopía no urgente también debería posponerse. En este trabajo de este grupo se ha recopilado 8 niños que tenían COVID-19 y ellos presentaron una infección leve, no tuvieron necesidad de hospitalización a pesar de que tenían tratamiento con inmunomoduladores y con biológicos. Bueno, las citas cara a cara, como habíamos hablado, fueron reemplazadas casi todas por la telemedicina y no cambiaron el tratamiento que venían teniendo estos pacientes, por lo cual ellos concluyen que el tratamiento estándar para la enfermedad inflamatoria, incluidos los biológicos, deben continuar durante la pandemia, especialmente en niños que tienen, por un lado, una enfermedad inflamatoria que en general es importante,
a su vez podría ser una infección por SARS-CoV más leve por otro. Bueno, otras declaraciones no recibieron el consenso de este grupo y se han eliminado. Una de ellas es que hasta 1/3 de los pacientes con COVID-19 pueden presentar síntomas, principalmente diarrea o náuseas. Por otro lado, estos síntomas durante una infección no necesariamente indican un brote de enfermedad inflamatoria. En nuestro grupo no podemos decir que no tenemos datos hasta ahora que nos permitan avalar o no, pero consideramos, como sucede en otros pacientes, al igual que con otras infecciones virales conocidas, esto puede ser una manifestación. Y en el caso de niños con síntomas sospechosos de COVID-19, se recomienda la prueba de SARS-CoV-2 ante cualquier cambio de tratamiento. Nosotros, y vemos que cada momento se ha cambiado el diagnóstico o la característica de un paciente sospechoso. Hoy por hoy cualquier niño con enfermedad inflamatoria y síntomas sospechosos de COVID debería ser sometido al hisopado ante cualquier cambio terapéutico. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre algunos problemas frecuentes durante la pandemia en pacientes, adolescentes y niños con enfermedad inflamatoria. En primer término, nos preguntamos, ante un paciente con diarrea, con o sin sangre, con dolor abdominal y sospecha de enfermedad inflamatoria, ¿cuál sería el rol de la endoscopía para confirmar el diagnóstico? Bueno, en primer término, como lo hacemos habitualmente, tenemos que realizar un laboratorio general y descartar una infección habitual concomitante, descartar Clostridium difficile, rotavirus, adenovirus. Y si bien sabemos hoy en día que tenemos que tener en cuenta que también podría ser estas manifestaciones una presentación de COVID-19, porque el 50% aproximadamente de los pacientes se presentan con síntomas gastrointestinales antes de los síntomas más característicos, deberíamos realizar un interrogatorio exhaustivo. De todas formas, sabemos que hasta ahora la clínica que pueden llegar a presentar es con diarrea. Diarrea con sangre no está descrito en esta infección por COVID-19. Y bueno, ¿cuál sería el rol de la endoscopía? Sabemos, y bueno, Claudia la semana anterior nos ha aclarado, fue excelente su charla, que la endoscopía digestiva no urgente se tiene que posponer, como lo manifestó con enfermedad celíaca o un pólipo juvenil, pero en el caso de un diagnóstico sospechoso de enfermedad inflamatoria, en pacientes que pueden tener manifestación de hepatitis autoinmune, yo considero que retrasar el diagnóstico y por ende retrasar la terapéutica sería perjudicial en el paciente y tenemos que sopesar el riesgo de exposición, por un lado, versus el diagnóstico exacto mediante la endoscopía, versus un tratamiento empírico que habitualmente no lo aconsejamos. Con respecto a otra pregunta, y si antes de una recaída o ante una recaída nosotros pensamos, ¿esto se trataría de un brote típico de la enfermedad inflamatoria intestinal en este paciente? Y en general, los que estamos asistiendo a estos pacientes, tanto el médico como el mismo paciente, es consciente de la forma que se manifiesta él un brote. Si es una presentación típica o no, tenemos que considerar lo que está pasando. Y siempre descartamos otras causas. Una de ellas es el abandono de la medicación,
el uso de AINES, la posibilidad de que se trate de infecciones concomitantes, y ahí sabemos que tenemos que descartar estos cuadros de Clostridium difficile, el CMV. También sabemos que el COVID-19 puede presentarse con síntomas digestivos, porque en estos casos recomendaríamos un interrogatorio más exhaustivo, y lo que recomendamos es evitar los procedimientos endoscópicos no esenciales durante la recaída, seguir con el laboratorio. En aquellos pacientes que producen PCR, la utilización de esta puede ser útil. En el caso de la calprotectina fecal también, aunque todavía no sabemos con seguridad si el SARS-CoV-2 puede alterar o no alterar las pruebas habituales de calprotectina. Por otro lado, nos preguntamos, ante la consulta de un paciente con enfermedad inflamatoria que ya está establecida, ¿cómo proceder? Bueno, esto es lo que charlábamos hace un ratito. En los hospitales han protocolizado estos caminos o flujos de pacientes para evitar el contacto entre pacientes que pueden llegar a tener la infección y del resto. Y la telemedicina y el WhatsApp, la red de profesionales activas para pacientes que tienen residencia lejana es lo mejor. Si nos consulta y el paciente no tiene fiebre, y bueno, le decimos tratamiento estándar para la enfermedad inflamatoria, incluido aquellos pacientes que también tienen tratamientos biológicos y ellos deben continuar. Ahora, si este paciente que nosotros conocemos tiene fiebre, ¿qué le decimos? Bueno, en principio no deberían ir al hospital a menos que tenga uno o más síntomas sospechosos, como tos o dinofagia, y si además tiene la posibilidad de estar en un lugar de transmisión comunitaria, ya se trata de un caso sospechoso y en esos casos debemos actuar y hacer la consulta pertinente para el hisopado. Si el paciente presentara fiebre, no tiene estos antecedentes, independientemente de la situación de COVID, siempre se recomienda suspender el tratamiento inmunomodulador o biológicos hasta la resolución de su cuadro febril. ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que nosotros sabemos que están bárbaros, que están asintomáticos durante más de un año? Estos pacientes, nos preguntamos, ¿pueden retrasar la medicación y posponer las visitas de infusión de infliximab y así evitar el contacto en el hospital con otros pacientes? Bueno, en principio debemos decir que no existe razón para posponer las infusiones y que las visitas de estas infusiones o las visitas al hospital se podrían retrasar según las condiciones locales y particulares. Con respecto a el vedolizumab, medicación que aún nosotros no la estamos usando en Argentina, quizás digamos, off-label podemos usar en algún que otro paciente. No sé qué es lo que sucede en Latinoamérica, pero en el ensayo Gemini muestra que los pacientes han sido aleatorizados a recibir vedolizumab a placebo y vieron que se puede mantener la remisión hasta la semana 24, por lo cual posponer el tratamiento con vedolizumab más de lo programado puede llegar a ser razonable según estas situaciones locales. Otra pregunta es si existe alguna razón para cambiar productos biológicos endovenosos a inyecciones subcutáneas y en qué circunstancia debería uno no hacerlo. Sabemos que en la enfermedad de Crohn el cambio electivo de infliximab a adalimumab puede conducir a una menor respuesta, por lo que el cambio a estos medicamentos subcutáneos debe limitarse solamente
en aquellos casos donde hoy por hoy las infusiones no sean posibles. Pero en aquellos pacientes que comenzaran con un tratamiento, con una indicación de un tratamiento biológico, de un nuevo biológico, se puede preferir el tratamiento subcutáneo con un programa de educación remota del paciente y el servicio de entrega y disponibilidad de la medicación como el adalimumab. En caso de los pacientes, esto con respecto a la enfermedad de Crohn, pero en caso de los pacientes con CU, ante la falta de datos, se debe no cambiar de infliximab a adalimumab o golimumab, que no es lo que nosotros usamos, por mejor, digamos, falta de respuesta. Otra pregunta es si mi paciente está bajo terapia de tratamiento inmunosupresor y inmunomodulador y además tiene sospecha de infección por COVID-19. Nosotros tenemos que indicar, posponer estos tratamientos, y hasta ahora no hay datos que demuestren que las terapias inmunosupresoras aumente el riesgo de infección por COVID complicada o que tenga una enfermedad de más pronóstico. Pero dado que estas terapias inmunosupresoras disminuyen las células T, CD4 positivas en la sangre, y esto hace que esté asociado a un mayor tiempo de eliminación del virus o a un curso más severo de enfermedad, puede ser razonable que en las tiopurinas o incluso el metotrexate se puedan evitar y posponer. Bueno, en el caso, como conclusión, podemos decir que dado que el COVID-19 evoluciona hacia la recuperación, y lo que vemos en pediatría es que es una enfermedad leve y que tiene buena evolución, pero puede, digamos, tener otra repercusión más importante, incluso, digamos, hasta la muerte, y esto lo hace su evolución, el virus, en alrededor de 3-4 semanas. La interrupción temporal de una terapia inmunosupresora o biológica no tendría mayor impacto ante el riesgo de un brote de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué pasa con los esteroides? ¿Qué debemos aconsejar ante la posibilidad de infección por COVID-19? La bibliografía sugiere tratar de evitar los esteroides ante esta infección. En pacientes con enfermedad inflamatoria en tratamiento con corticosteroides se aconseja el uso de baja dosis y estas a corto plazo, menos de 1 miligramo por kilo, durante pocos días, y esto, digamos, es lo recomendado para evitar las complicaciones de esta inmunosupresión. Otro punto que podemos hablar es en pacientes con enfermedad activa, si hay medicamentos que debemos evitar iniciar. Y en realidad decimos que los pacientes tienen que tratarse como se tratan, en forma estándar, según los protocolos de PIBD, antes de esta pandemia, para evitar así las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, y sobre todo aquellos pacientes que tienen posibilidad de un curso severo y cirugía. Ante el debut de una enfermedad inflamatoria severa, en realidad lo que podemos decir que es preferible indicar el tratamiento biológico antes de un esquema de Trulog con corticoides endovenosos en tanto la enfermedad de colitis ulcerosa como la enfermedad
Bueno, y ahora un poco resumiendo, con respecto al tratamiento ante un nuevo diagnóstico de enfermedad inflamatoria, podemos decir que si es un paciente que tiene una enfermedad leve, y los aminosalicilatos y el budesonide y son realmente drogas muy seguras. Si el paciente nuestro tiene una enfermedad izquierda o distal, recomendamos la terapia oral con mesalazina y si podemos agregar a mesalazina o budesonide local, porque sabemos que el tratamiento combinado es superior a la monoterapia. En la enfermedad moderada y severa, en los pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn, bueno, siempre sugerimos nosotros la alimentación enteral exclusiva y qué mejor, y sin efectos adversos. En enfermedad de Crohn, pero que tengan signos de mal pronóstico, como aquel paciente con enfermedad perianal, aquel paciente que en la endoscopía tiene úlceras profundas, o como manifestación extraintestinal pioderma gangrenoso, y estamos indicando los biológicos. En el caso de la colitis ulcerosa moderada severa, preferimos, como dijimos anteriormente, el tratamiento biológico antes del corticoide. Y en la colitis ulcerosa de leve a moderada podemos usar un corticoide oral a menor dosis, con control estrecho y un tiempo, digamos, más acortado. Por supuesto que ante la necesidad de tratamiento biológico, tratamiento corticoide, tenemos que extremar todas las medidas de aislamiento como corresponde al paciente y sus contactos. Y por último, los pacientes con enfermedad inflamatoria, en donde ya tienen confirmada la infección, tienen que extremar todos los recaudos en cuanto a higiene, la de los contactos, todas esas medidas que ya hablamos, evitar las visitas innecesarias al médico con estos canales de comunicación, como hemos hablado, posponer endoscopías y cirugías que no sean de extremada necesidad, realizar el descenso acelerado de los corticoides sistémicos, suspendiéndolos si fuera posible, al igual que los inmunosupresores, mantener el tratamiento con el que se logró la remisión, aunque se sugiere si es posible la aplicación de los biológicos antes de la resolución de los síntomas de COVID-19. Bien, y en este caso quería no dejar pasar de alto este artículo de Murray, Pierre, Gold, Shamir, en donde lo que más rescato es el mensaje esperanzador que han publicado en cuanto a que la investigación médica sigue siendo el pilar importante para atender y atender mejor a nuestros pacientes, que estamos bajo estos efectos de pandemia, esperando que sea de corta duración y que seguramente todo esto lo vamos a superar y vamos a volver a hacer nuestra actividad un poco, como dicen ellos, más sabios y con el conocimiento de lo que hemos hecho. Por otro lado, quiero dejar también una nota, una aclaración sobre la posibilidad de tener e incorporar a cualquiera de nuestros pacientes que tienen enfermedad inflamatoria y COVID confirmado en la base de Secure IBD. Por otro lado, sabemos que el grupo de enfermedad inflamatoria quiere compartir también la experiencia relacionada con esta infección, que estamos en un momento bastante difícil, que requiere de todo nuestro esfuerzo, pero que lo vamos a superar. Les doy muchas gracias por estar, les mando un abrazo de oso y espero que muy pronto nos podamos encontrar y que luego de la tormenta el arco iris renacerá. Gracias.
Gracias, Moni. Muchísimas gracias por la presentación. Felicitaciones. Si quieren empezar con alguna pregunta o algo, pues adelante. Você fez câmera? Você falou com a câmera ligada? De pijama? Hola. Antonio Carlos, dime. José, ¿quién habla? Si quieren hacer las preguntas por el chat, adelante por el chat. Si quieren alguien levantar la mano y yo le paso la palabra. Te cuento que conferencia a conferencia vamos superando el récord. La anterior fue 185, este fue 189. Así que cada día estamos con más gente escuchándonos, ¿no? Amo todos esos pequeños detalles de mi vida contigo. Bueno, te felicitan, todos te dicen que muchas gracias. No, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Rodrigo, toma la palabra si quieres. Espérate. Varios en la misma, porque apenas, o sea, más bien de temporal, apenas vamos a llegar a la etapa más fuerte de infecciones por COVID y por lo tanto es factible que yo creo que ninguno de los de aquí tenemos tanta experiencia como para poder decir cómo les va a estos pacientes, ¿no? He tenido la oportunidad de meterme a otros chats, o sea, a otros eventos como estos. Y la verdad es que lo que se concluye es que prácticamente el tratamiento debería de ser exactamente lo mismo. Igual. O sea, no tenemos que hacer mayor cuestión, simplemente asegurarnos que los pacientes están recibiendo su tratamiento y probablemente, como bien lo dijiste, no sería la mejor época para estar cambiando tratamientos o haciendo innovaciones. Creo que el tratamiento que se tiene, que se está dando, simplemente optimizarlo, pero asegurarnos que le vaya a llegar, porque ese es otro de los puntos. Y sobre todo no interrumpir. Muchos de nosotros tenemos pacientes que los estamos con los biológicos y que se tienen que estar administrando de vía intravenosa, pero a lo mejor, por ejemplo, mi hospital es un hospital llamado Hospital COVID, o sea, en México se reestructuró todo y entonces solamente vamos a ver pacientes que tengan COVID y bueno, pues no los podemos dejar a estos y están yendo de todas formas a recibir sus infusiones. Entonces, creo que son los mensajes más claros que diste perfectamente bien, es no hacer mayores cambios, seguir el mismo manejo, optimizarlo y agregar que hay que asegurarnos que puedan seguir esto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchísima gente que te está felicitando, Moni. Déjame ver si hay alguna pregunta. Sí. Claudito. Milton. No, Claudio. Bueno, muchas gracias. Ah, Claudio, ok. Muchas gracias por la charla, Mónica. No, hay un tema que es el tema de los corticoides, que tú lo mencionaste, y que se aconseja la menor dosis de corticoides. El tema es que tenemos algunos, es decir, si tú los tenés que usar porque es un empuje o debut, y Bien. los usás a dosis bajas por 7 días tratando Lo uso. de... Sí. Ahora, si vos los venís usando, por un lado aconsejamos no cambiar los tratamientos, no hacer ningún tratamiento, pero por ejemplo, algún paciente córtico dependiente que está usando corticoides. ¿Qué quiere decir bajarle a la mínima dosis? ¿Si le vamos a cambiar o no le vamos a hacer cambios en ese caso o lo vamos a dejar igual que como está? Esa es un poco la duda que a mí me queda con ese tipo de pacientes. Sí. Mira, claramente si el paciente necesita estar internado por una actividad severa, no le voy a poner un Trulop, le voy a poner un biológico. ¿Sí? Si el paciente está en ambulatorio y es una enfermedad de Crohn, no le voy a poner corticoides, voy a hacer todo lo posible para que tenga una alimentación enteral exclusiva. Si el paciente tiene una colitis ulcerosa, que por nuestro lado no son tan frecuentes, y ves que es una actividad leve a moderada
o moderada y con mesalazina no va y es una pancolitis, y a ese paciente le tengo que poner corticoides, ¿sí? Trataré en lo posible de ponerle corticoides a dosis adecuadas, que será 1 miligramo por kilo, y no por mucho tiempo. El paciente que ese es el nuevo, el Sí, debut. sí. Para el paciente que ya conozco y que es un córtico dependiente y que le puse un inmunosupresor pero que no mejora tanto, y muchas veces los mismos padres le ponen el corticoide porque ven que con eso mejora. A esos pacientes no le voy a poner corticoides a dosis plena. Por ahí le voy a poner el corticoide a la dosis que yo sé o sabía que el paciente mejoraba. Hay muchos que me dicen, con 16 miligramos por día, ahí estoy bien. Y bueno, a ese paciente le voy a poner una dosis baja y tratar de que no sea prolongado. Ese es el tema con el corticoide, me parece a mí, sin Sí, mayor. sí. Sí, por eso, es ese paciente que lo viene recibiendo, o que se lo pusiste, o que le pusiste un inmunomodulador y todavía no está, bueno, como dicen, tratar de no utilizar corticoides, ¿qué hacer? Y bueno, tratar de usar la mínima dosis por el mínimo tiempo y tratar de sacárselo lo antes posible. Sería un poco eso lo que... Mira, vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en más, pero lo que hasta ahora uno está viendo es que los pacientes pediátricos no tienen mayor complicación con una infección COVID y puede sobrellevar un tratamiento de todos estos que estábamos hablando, ya sea inmunomodulador, el corticoide y incluso el biológico. Creo que todavía estamos así, yo estoy como bastante optimista en este sentido. Veremos lo siguiente, qué es lo que pasa. Bueno, y ahora que ya son 11 menos 10, he mandado un mail como coordinadora del grupo a todos los vocales de Latinoamérica y a todos los médicos que están interesados en hacer enfermedad inflamatoria para, bueno, registrar estos casos latinoamericanos de enfermedad inflamatoria y si COVID hubiese, para hacer un trabajo en común, que va a ser los últimos 10 años, y con Vera estábamos hablando del uso de biológicos y qué nos sucede en nuestros pacientes y dificultades en Latinoamérica, para escribir a la comunidad algunas cosas de utilidad, así que aprovecho todo esto para comentarles a los que están ahora escuchando. Perfecto. Mira, Milton Y pregunta otra cosa, y última, ya está. Última, Claudio. Sí, te escucho. Claudio. Quería hacer extensivo nuestras videoconferencias con Javier de Carpi en Barcelona para toda Latinoamérica. Sabemos que ahora estamos en un momento difícil. Con Javier decidimos que este mes no era posible. Lo hacemos todos los primeros miércoles de cada mes, y cuando se reanude un poco y pase toda esta tormenta, están todos invitados de Latinoamérica a participar de estas videoconferencias y casos clínicos y discusión que son realmente muy enriquecedores. Y con esto termino. Gracias. Perfecto. Bueno, pregunta Milton que si en aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria CUSI que tienen tormenta de citoquinas por COVID-19 o presentan además datos de tromboembolismo, ¿cómo los podrías manejar? ¿Con pulsos de esteroides, con anticuerpos monoclonales, o con antitrombóticos, o con todo? ¿Quién pregunta? Milton de Nicaragua. Milton, te dije, cuando empecé la charla, yo no tengo experiencia en tratar estos pacientes.
en cuanto a tromboembolismo y todo lo que sí es una manifestación de COVID, y está, bueno, el paciente tiene que estar anticoagulado y heparinizado para evitar esto, mucho otra cosa no te puedo decir en cuanto al tratamiento. Yo les recuerdo que la semana que viene, el miércoles, si no me acuerdo mal, es 30, sí, ¿el miércoles que viene o el jueves que viene? No, el jueves 30, es el jueves 30, el Día del Niño acá en México. Va a darnos una plática Rodrigo, que es COVID-19, manifestaciones gastrointestinales y nutrición en niños. Entonces están todos Muy bien. invitados, antes de que todo el mundo se vaya. Les recuerdo eso, igual vamos a mandarlo por nuestras redes sociales, vamos a mandar los emails como siempre, pero bueno, ya vayan reservando su fecha, ¿no? Ricardo Bien. Chanis dice que si bien los niños no evolucionan de forma tan agresiva como los adultos, los corticoides es parte del protocolo de la fase aguda de infección por COVID. Hay que tener mayor número de niños con ambas enfermedades, COVID y enfermedad inflamatoria, para ver el uso de corticoides o si se tiene que disminuir la dosis en el manejo. Pues, es un poco lo que comentaron, ¿no? Pues mil personas te felicitan y te saludan de todos lados, entonces eso... Después te mando el chat para que te saludó, más fácil. William Zurita te pregunta que si tenemos un PCT, un paciente, perdón, con enfermedad inflamatoria intestinal cursando con COVID, podemos hacer una base de datos para hacer un registro y publicar en el futuro. Es un poco lo que estabas diciendo también. En las redes sociales también pueden encontrar este documento que Moni está hablando, yo se los voy a hacer llegar. También en las redes sociales nuestras pueden ver lo que presentó en la diapositiva del registro de IBD. También lo pueden encontrar ahí y en el sitio web. Carlos, Sí. ahora quienes están escuchando, quienes estén interesados en esto, que se suben, me mandan un mail, contreras118@hotmail.com, y lo sumamos al grupo que estamos armando para los próximos proyectos. Está Perfecto. muy bueno. Pues bueno, eso es más o menos lo que llegamos hoy. Pues como te digo, ya el récord había sido 185, llegamos a 189, entonces qué bueno, la pandemia nos está dejando algo bueno, estamos cada vez, somos un grupo más grande, somos un grupo más junto, más animado, entonces pues adelante. Moni, si quieres hacer una despedida, un comentario final, adelante. Y nada, agradecerles esta participación. Yo me siento parte de la sociedad, quiero un montón todos quienes están escuchando y a todos los directivos. Nada, muchísimas gracias. Seguiremos sumando, mi granito de arena lo seguiremos poniendo. Y nada, muy feliz y bueno, un beso para todos. Pues yo también me despido, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que esto estará entre el día de mañana y pasado ya en LASPAGAN TV, para que lo puedan ver. Y como les decía, los esperamos con Rodrigo el día jueves 30 para ver la parte de los niños y la nutrición con COVID-19. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. A todos. Nos vemos el jueves. Bye a todos. Pasen bien. Chao, Laura. Bueno, Chao, Mónica. Chao. Te escribo. adiós, Chao. Edgar, William, Nel, Chao. Chao, todo Claudia. lo que estoy viendo por ahí. Un abrazo grandote a todos.